ataque a las Torres Gemelas suscitó muchas preguntas. Entre ellas, cuestiones acerca de los peligros de la nueva economía mundial. ¿Es el terrorismo la otra cara de la moneda de la globalización? Hasta el 11 de septiembre existía el convencimiento de que esta tendencia hacia la globalización era irreversible. A partir de entonces, se admite la posibilidad de un cambio de tendencias. ¿Es capaz nuestro mundo, tan sumamente interconectado, de proporcionar prosperidad a todo el mundo? That's basically the next big challenge, is making this interdependent world of ours, on balance, far more positive and negative. And the extent to which we succeed in doing that will determine whether the 21st century is either marred by terrorism of all kinds, or whether it becomes the most peaceful and prosperous and interesting time the world's ever known. Esta es la historia del nacimiento de la nueva economía mundial. La historia de una batalla ideológica, librada a lo largo de todo un siglo, por determinar quién debe controlar los puestos de mando de la economía, los gobiernos o los mercados libres. En los años 90, una revolución capitalista mundial alentó la nueva era de la globalización, la mayor expansión del comercio internacional de toda la historia. Billions of people today are better off than they would have been without globalization, and very few people have been harmed by it. La promesa trajo consigo un debate sobre el impacto de la globalización. ¿Le corresponde a las personas más ricas del mundo dictar el comportamiento de la economía mundial? En este capítulo continúa la batalla por decidir quién debe imponer las nuevas reglas del juego de la economía mundial. La batalla por la economía mundial. Los mercados creían que el contagio se había detenido en Asia. El capital continuaba circulando por el resto del mundo. Una parte de estas inversiones llegó a Rusia, donde el mercado de valores moscovita funcionaba mejor que ningún otro en el mundo. Sin embargo, las reformas económicas se habían paralizado y Rusia estaba enormemente endeudada. Pese a ello, los inversionistas estaban seguros de haber hallado un mercado emergente que no les fallaría. Los inversores habían pensado: Rusia ha sido una superpotencia, posee una gran cantidad de misiles y de cabezas nucleares. Es imposible tener problemas financieros en Rusia, puesto que el resto del mundo, los países ricos, sacarían de apuros a Rusia. Pues bien, se equivocaban. Rusia suspendió el pago de su deuda externa. Su moneda cayó en picado. Los inversionistas de todo el mundo estaban atónitos. Todos aquellos que durante los 7 meses anteriores estaban seguros de no correr riesgos en sitio alguno, se dejaron llevar por el pánico y llegaron a la conclusión de que grandes peligros acechaban por todas partes. Tras cada valla y cada cerca, debe de acechar un riesgo que no habíamos calculado. Ya saben, como los casacas rojas retirándose del Lexington. Los mercados se congelaban por doquier. La recesión económica parecía tener vida propia. Por aquel entonces, creía tener una idea cabal de lo que estaba sucediendo. Si había algo que desconocía, y es imposible que alguien pudiera saberlo, no se trataba de lo que acontecía en aquel momento, sino de lo que iba a ocurrir poco después. Si me reúno con Alan Greenspan y Robert Rubin y me confiesan que están aterrados, que nunca han visto algo semejante y que temen no poder salir del bache, tengo motivos para preocuparme, puesto que ellos saben infinitamente más que yo sobre estos asuntos. El contagio se estaba extendiendo por todos los países en vías de desarrollo. Como dijo Rubin, jamás habíamos visto una cosa igual. Es decir, quizá hubiesen observado este fenómeno durante la Gran Depresión, pero no se había desencadenado tan rápidamente. La crisis ya había llegado a los Estados Unidos. Un fondo de inversión privada, prácticamente desconocido pero muy poderoso, se encontraba al borde de la bancarrota. Long Term Capital Management, o LTCM,
un fondo de inversión a largo plazo gestionaba directamente 100.000 millones de dólares en valores de todo el mundo e indirectamente más de $1 billón. La década de los 90 fue testigo de unas tremendas concentraciones de capital sin precedentes a escala mundial. Quizás sí existiesen en la antigüedad. Puede que los romanos tuviesen instituciones financieras desproporcionadamente grandes con respecto a la economía del mundo en que vivían. Sin embargo, LCTM era un tipo específico de fondo de cobertura. Operaba en la bolsa de Singapur, la de Tokio, la de Londres, la de Nueva York. No había mercado en el que no estuviese presente. Debía de ser el mayor inversionista, o al menos estaba entre los mayores. En septiembre de 1998, las pérdidas de LTCM escapaban a todo control. El contagio había llegado a Wall Street. Por increíble que parezca, el fracaso de un solo fondo de inversiones ponía en peligro la economía mundial. Si LTCM quebraba, los engranajes se detendrían, la máquina se pararía, la economía dejaría de funcionar. Y por supuesto esto no se reduce al balance de los bancos y demás, sino que se traduce en desempleo, en empresas paralizadas, en que los pequeños empresarios no pueden recuperar el capital que precisan. Y todo esto en el seno de una economía global. El panorama era inconcebible, pero sencillamente la economía se paralizaría, habría desempleo. El Banco Central de los Estados Unidos convocó una reunión urgente con los representantes de los más importantes bancos estadounidenses y europeos. John Corsain, por entonces copresidente de Goldman Sachs, se encontraba entre ellos. El verdadero problema de las inversiones a largo plazo era que, en realidad, nadie era consciente de sus contrapartidas. Todo lo que se sabía es que resultarían extraordinariamente peligrosas. Y creo que todo el mundo comprendió la preocupación del Banco Central porque aquello afectase a la economía. Puesto que LTCM era un fondo privado, el gobierno no podía imponer una solución. El destino de la economía mundial estaba en manos de aquellos banqueros. El presidente de una compañía de seguros o de un banco no cobra por ser patriota, sino por cuidarse de los intereses de los accionistas. De modo que lo máximo que podía decir cualquiera que estuviese en mi posición era: si evitamos la debacle de LTCM, prestaremos un buen servicio al interés público. No obstante, no contamos con dinero público para resolver el problema. El contribuyente no asumirá el gasto. Amigos, os toca decidir si os interesa solucionarlo. Los bancos accedieron a aportar capital propio para rescatar a LTCM. Wall Street había conjurado el desastre, pero aún quedaba el último episodio de la recesión internacional. El fenómeno originado en Asia ya había llegado a Brasil, la octava economía mundial. Sin embargo, en esta ocasión, la situación se había previsto solicitando un paquete de créditos. El gobierno brasileño recortó sus gastos y emprendió reformas. Surtió efecto. Se consiguió refrendar los problemas de Brasil. La normalidad fue regresando gradualmente a los mercados financieros de todo el mundo. No resulta fácil determinar cuándo finalizó la crisis, pero lo que ocurrió fue que los países que habían acometido reformas, Corea del Sur, Tailandia, Brasil, comenzaron a recobrar la estabilidad de sus mercados financieros y sus economías empezaron a recuperarse. Tras un lapso de tiempo llegamos a creer que quizá ya habíamos superado la crisis. Algo después comenzamos a pensar, sí, parece que hemos salido de la recesión, y finalmente llegamos a un punto en que dijimos, bien, creemos que ya se ha acabado. La economía mundial había sobrevivido a la primera crisis de la era de la globalización. No obstante, millones de personas lo pagaron caro. And that's the unfortunate part of so-called globalization, because such negative effects can come very fast. It takes decades for a country to grow up. And all of a sudden
disappears. Hemos sido un país pobre, jamás habíamos disfrutado de la riqueza. Cuando la alcanzamos quisimos más, fuimos codiciosos. También me culpo a mí mismo. Era insaciable. Bonita vista. Sí, es muy bonita. Lástima que ya nadie pueda gozar de ella. Ahora es del banco. Hay un canal y un lago muy hermosos. Es una pena. Abrigaba un gran sueño y no pude hacerlo realidad. Por eso ahora tengo que estar aquí vendiendo cosas durante 2 horas. Y a veces no vendo nada. Pero tras 4 años de lucha, por fin sé que tengo una oportunidad. Hoy en día mi gran sueño consiste en llegar a ser el McDonald's tailandés, ya que vendiendo sándwiches por las calles he inventado un nuevo tipo de sushi japonés. Utilizo arroz marrón tailandés. Soy el primero que lo ha hecho en Tailandia, así que espero que en un futuro próximo pueda reunir fondos para invertir en la bolsa local. Pronto seré el McDonald's tailandés. La economía mundial se basaba en instituciones que databan de la Segunda Guerra Mundial. La crisis del contagio demostró que la nueva era de la globalización necesitaba unas nuevas reglas. Debemos perfeccionar las reglas del juego. Lo deseable es que el sistema financiero sea como los amortiguadores de un coche. Cuando pasas por un bache, el coche sufre una sacudida de todos modos, pero ¿han viajado alguna vez en un automóvil sin amortiguadores? Si dispones de unos buenos amortiguadores, después de pasar por el bache, sigues en la misma dirección que antes. The moral is that there are risks to globalization. But in the end, there's no alternative to globalization. So don't let your banks lend recklessly. Don't allow bubbles to get out of hand. Keep prudent measures, sound economic policies which will inspire confidence and maintain confidence. So in a crisis, people will know that you will stay the course and won't panic and be up and off. It's easier said than done, but these are the principles you have to follow. Nos libramos por los pelos. De no haberse aplicado una enérgica política internacional, quizá habríamos sufrido una grave recesión como no se había visto desde la Gran Depresión. Por ese motivo, necesitamos llegar a comprender mejor el comportamiento de la crisis financiera. Por ello, Estados Unidos, sobre todo, debe estar preparado para tomar la iniciativa en el combate contra la crisis financiera. La crisis financiera internacional despertó en muchos norteamericanos una nueva inquietud por los riesgos de la economía global. La gente se da cuenta de su inestabilidad. Percibe indicios de ella, como las grandes quiebras, la crisis financiera de Asia, pero asimismo ve cosas tales como que el banco local se fusiona y cambia de nombre, que su tarjeta de crédito unas veces funciona y otras no, que el banco sigue cambiando de nombre cada 3 semanas, y suman a eso los cataclismos financieros como el de Asia. Mucha gente en su vida cotidiana es testigo de esta especie de descontrol. Es algo que se escapa de su control. Esta era la oportunidad de los críticos como Lori Wallace. Coaligados con los sindicatos, comenzaron a canalizar la ansiedad de la opinión pública a través de lo que se dio en llamar movimiento antiglobalización. La Organización Mundial del Comercio, conocida como OMC, dicta las reglas que rigen el mercado mundial. A finales de 1999 se reunieron en Seattle los delegados de 135 naciones. Su plan era iniciar una nueva ronda de negociaciones que extenderían aún más el comercio. En lugar de eso,
Seattle se convirtió en un hito. Como se pudo comprobar por la forma en que estalló Seattle, todo aquello cogió por sorpresa a los delegados de la Organización Mundial del Comercio. La conferencia de la OMC se convirtió en el pararrayos de todo ese amplio espectro de personas preocupadas por algún aspecto de la globalización, o de lo que ellas consideran globalización, o por cualesquiera que fuesen los motivos que las movieran. La OMC, dirigida por ejecutivos de compañías que dan hormonas al ganado, promulga normas por las que no se puede prohibir un producto peligroso. Aunque los manifestantes representaban a un amplio abanico de organizaciones, la mayor parte pertenecía a los sindicatos norteamericanos que habían fletado autobuses para transportar a miles de afiliados. Personas de todo el mundo se congregaron en Seattle para manifestar que las reglas de la actual economía mundial, tal y como las plantea la Organización Mundial del Comercio, son injustas, son perjudiciales para los países en vías de desarrollo, para los trabajadores y para el medio ambiente. Durante la década de los 90, la boyante economía norteamericana creó 17 millones de puestos de trabajo. Sin embargo, la proporción de estadounidenses en el conjunto de la población activa se vio mermada espectacularmente. La AFL-CIO, Federación Estadounidense de Trabajadores, culpó a la barata mano de obra extranjera. Puso como ejemplo esta fábrica china, en la cual los obreros perciben 5 euros diarios para fabricar unas bicicletas que antes se producían en los Estados Unidos. Nuestros trabajadores deben competir directamente con los trabajadores extranjeros. No podemos controlar si cada empleo, sin excepción, se queda en los Estados Unidos o no, pero perder empleos en favor de trabajadores que no están representados por sindicatos independientes, eso es otra cuestión. Eso cambia la naturaleza de la competencia a la que se enfrenta el trabajador estadounidense. Los países que habían abierto sus mercados experimentaron un crecimiento tanto en su economía como en su nivel de vida. Sin embargo, la política comercial no era tan fácil como la teoría económica. Siempre resulta difícil convencer a alguien de las bondades del mercado libre. Este requiere el pago de un precio mínimo. Si alguien se queda sin trabajo, resulta particularmente obvio. Sin embargo, sus ventajas no están tan claras. Alguien ha dicho alguna vez el día de Navidad: gracias a Dios, si no hubiera mercado libre, solo habría podido comprar la mitad de juguetes a mi hijo. Por el contrario, si la destrucción de un solo puesto de trabajo puede relacionarse, por más que remotamente, con el mercado internacional, la gente lo hará. La invisibilidad de sus efectos beneficiosos y lo evidente de los perjuicios ocasionan un problema nefasto para la economía política del comercio. La patronal tiene buenas relaciones con las instituciones internacionales y con sus propios gobiernos. Nosotros salimos a la calle porque pensamos que nuestro gobierno no nos escucha o que es indiferente a lo que planteamos. Y creemos que podemos hacer algo más. Podríamos redactar una reglamentación para la economía mundial que garantice la adecuación de las corporaciones a unas normas básicas. No obstante, en la cumbre de Seattle, las demandas sindicales chocaron con la resistencia de los países en vías de desarrollo. Querían más comercio, no menos. Los países más pobres acusaban a los Estados Unidos y a Europa de proteger de forma injusta sus industrias por medio de unos poderosos sindicatos y de su apoyo financiero. Pongamos como ejemplo el mercado textil. Todas las importaciones de productos textiles de los Estados Unidos se rigen por cuotas. A cada país se le asigna una cuota. No es un mercado libre, es un mercado dirigido. Estados Unidos es libre para vendernos a nosotros productos textiles, pero nosotros no lo somos para vendérselos a ellos. Los países en vías de desarrollo formaron un bloque de negociación para forzar una mayor apertura de los mercados occidentales. No es el momento para que los países importantes, los países poderosos, los países más ricos del mundo, emprendan un proceso encaminado a su propio enriquecimiento. Bill Clinton había sido un prominente adalid de la expansión comercial. Sin embargo, las protestas lo acorralaron políticamente. Se avecinaban las elecciones presidenciales y los demócratas necesitaban el apoyo de los sindicatos. Al dirigirse a los delegados de la OMC,
Clinton dio la impresión de haberse alineado con los manifestantes. I condemn the small number who were violent and tried to prevent you from meeting. But I'm glad the others showed up, because they represent millions of people who are now asking questions about whether this enterprise, in fact, will take us all where we want to go. Creo que su alocución de Seattle fue una auténtica vergüenza y un acto de derrota estratégica. Estaban preparándose para las elecciones. Era más importante aplacar a los sindicatos para asegurarse la elección de Gore que apoyar el mercado libre. Clinton dio instrucciones a los negociadores estadounidenses de la OMC para que protegiesen a las industrias norteamericanas primordiales. La cumbre fue un fracaso. Los dirigentes de todos los países en vías de desarrollo se conjuraron para bloquear la siguiente ronda de negociaciones, a menos que se tomasen en serio sus demandas. We believe in trade, but we didn't believe in just being a market for all people. So when you talk about opening markets, you're talking about the rich people who can manufacture goods with added value and selling it in our markets, not the other way around. Naciones como Tanzania, que dependen de la ayuda externa, afirmaron que no precisarían estas ayudas si pudieran vender sus productos a Occidente. We talk about a level playing field, but in fact it is very much tilted in their favor. We would earn so much more than we are possibly getting by bilateral aid if those markets were just open to us, literally by billions. La pobreza mundial pronto se convirtió en el caballo de batalla de los opositores a la globalización. Tras los sucesos de Seattle, el control del movimiento de protesta hasta entonces ejercido por los sindicatos pasó a manos de una red de activistas de base. Estamos intentando pasar de una política de protesta a una política de liberación. No se trata simplemente de conseguir un capitalismo más amable, de negociar las condiciones de nuestro sufrimiento, de hacer que nuestros padecimientos sean menos espantosos. Se trata más bien de transformar el mundo, de crear instituciones, estructuras y planes de actuación, así como comunidades regidas por nuestros valores que son la justicia social, la ayuda recíproca o solidaridad, la democracia directa, y aún nos queda un largo camino, pero debemos emprenderlo ahora. El siguiente objetivo de los manifestantes fue el Banco Mundial, una institución cuyo único propósito es mitigar la pobreza de los países en vías de desarrollo. Cuando ves a alguien salir de una barricada para atacarte con vehemencia a causa de algo llamado globalización, no puedes evitar preguntarte contra qué se dirige. Me enfurece que haya gente capaz de arrogarse la autoridad moral para combatir a un equipo de personas que han consagrado sus vidas a plantear las mismas cuestiones que ellos afirman formular. Sin embargo, se hizo imposible soslayar las protestas. Los dirigentes del Banco Mundial y otras instituciones lucharon por encauzar el creciente debate. El movimiento de protesta es tan polifacético como lo es su ira. Sin embargo, es obvio que existe un sentimiento de pérdida de control, un sentimiento de alienación. Las antiguas estructuras, instituciones y líneas de actuación ya no funcionan y creo que hemos llegado a un punto en el que hay un caos extraordinario en las organizaciones internacionales, en las reglas del juego internacional que aún no hemos logrado definir. Y como sucede en cualquier situación caótica en la que te ves inmerso, no encuentras una salida. No obstante, creo que esta serie de protestas, esta serie de enfrentamientos que presenciamos, forma parte de un proceso que nos conduce a una reestructuración de la gestión de la economía global. La globalización no es la causa de la pobreza del mundo, pero sí nos ha hecho reparar en ella.
El surgimiento de un mercado único global suscitó una pregunta. ¿Cómo puede este mercado beneficiar a los países más pobres? Se está extendiendo por todo el mundo una mucho mayor confianza en los mercados. Sin embargo, para que esta fe perdure, debemos demostrar que estos mercados son justos, que todo el mundo participa en el reparto de beneficios, que la gente obtiene un provecho. Si no se ganan esta legitimidad, se perderá la confianza, los mercados quedarán expuestos a trastornos y se verán reemplazados por otros medios de control. De modo que el mercado debe ganarse su legitimidad y demostrarla cada día. Y es difícil superar esta prueba, especialmente en los países en vías de desarrollo, donde el problema principal, su preocupación primordial es la pobreza, donde deben cumplir su promesa de salvar a la gente de la indigencia. Y por todo esto, más que por cualquier otro factor, será por lo que se juzgue a los mercados. El mundo es menos igualitario que en cualquier otro periodo histórico. La razón principal es que hace 200 años todo el mundo era pobre. Solo una relativamente pequeña parte del mundo logró lo que los economistas llaman un crecimiento económico moderno. Esos países solo representan una sexta parte de la humanidad y 5/6 partes del mundo se componen de lo que llamamos países en vías de desarrollo. Constituyen la gran mayoría de la humanidad. Económicamente la relación es de 100 a 1, de 30.000 euros per cápita a 300 euros per cápita. Es verdaderamente increíble que en el mismo planeta exista una diferencia tan extrema en términos de bienestar material. El problema que se ha planteado durante estos últimos años es que los capitalistas de países como los Estados Unidos pensaban que sus verdaderos interlocutores eran los ricos de los países en vías de desarrollo. Han contactado con quienes no debían. El semillero del capitalismo siempre han sido los pobres marginados. El capitalismo, en esencia, es un medio para que los pobres puedan prosperar. Hernando de Soto es uno de los economistas más innovadores del tercer mundo. Ha prestado su asesoramiento a México, Perú, Egipto y otros países. Sus metas son acabar con el antiguo debate sobre la riqueza y la pobreza y reinventar el capitalismo en nombre de los pobres. He's a champion of market economics and property rights in Latin America. His new book, The Mystery of Capital, he talks about the question of why capitalism triumphs in the West and failed everywhere else. Welcome. Lo más importante del sistema capitalista es que se trata de un sistema de representaciones. Cuando voy a los Estados Unidos y me piden que me identifique, yo respondo, mi identidad soy yo, mire mi cara, soy Hernando de Soto. Sin embargo, el funcionario de inmigración me dice, ande, muéstreme su pasaporte. La razón por la cual las mercancías circulan sin problemas en la economía de mercado norteamericana y los títulos por todo el mundo es que tienen pasaporte. Y el auténtico título es como mi identidad, no está en mí, sino en mi pasaporte. Lo que verdaderamente me permite pagar el hotel no está en mí, sino en la tarjeta de crédito. Este sistema de representaciones exige, por supuesto, que todos estos símbolos, las tarjetas de crédito, los pasaportes, la documentación, los títulos de propiedad y las acciones, estén organizados conforme a un sistema legal que permita a la gente confiar en aquello con lo que está tratando. En septiembre de 2000, De Soto publicó su teoría sobre el fracaso del capitalismo en el tercer mundo. Llevó el mensaje personalmente a algunas de las regiones más remotas de Sudamérica. Voy a Cajamarca porque 12 años después de la caída del muro de Berlín y 11 después de que Perú adoptase una política mercantilista, su situación no ha mejorado gran cosa y desean saber a qué se debe. El misterio del capital ofrece una explicación. Dice que el sistema es apto para Occidente, pero no funciona en nuestro país ni en la mayor parte del tercer mundo,
puesto que carecemos de algunos de los elementos cruciales que Occidente adoptó en los siglos XVIII y XIX, como los derechos de propiedad, sin los cuales es imposible que funcione el sistema capitalista. El libro de De Soto se convirtió en el más vendido de la historia del Perú. Es que el sistema legal no solamente es útil para vincularnos en el Perú, ya no podemos en el Perú, entonces no en el Perú. Este economista ha llegado a hacerse famoso en los barrios humildes de todo el país. De Soto sostiene que a pesar de que las personas son capitalistas por naturaleza, en los países en vías de desarrollo el sistema capitalista está vedado a la mayoría de la gente. En Perú, como en cualquier otro país del tercer mundo o excomunista, la gente del campo, con o sin derechos de propiedad, ha llegado a un acuerdo con respecto a la distribución de bienes. Si viaja a los lugares donde hemos estado, al interior de Egipto, Filipinas o Haití, donde no hay leyes oficiales vigentes, sino otro tipo de ley, y entra en la propiedad de alguien, ese alguien sale y le dice, salga de mi territorio, haya una ley o no la haya. Si camina por la calle, se mete en un jardín y el perro empieza a ladrarle, se da cuenta de que ese perro está guardando unos derechos de posesión consensualmente acordados sobre una determinada superficie de terreno. De modo que existen los sistemas de propiedad. La cuestión importante, según creo, es que son ilegales, alegales para ser más exactos. En Occidente, los derechos de propiedad se dan tan por sentados que ni tan siquiera nos los planteamos. Sin embargo, en muchos países estos instrumentos básicos del capitalismo sencillamente no existen. En las estribaciones del Kilimanjaro, la familia de Philip Tesha ha cultivado café durante generaciones. Vende su producción directamente en el mercado global, pero al igual que mucha gente del tercer mundo, no puede demostrar la propiedad de sus posesiones. ¿De quién son estas tierras? Esta tierra es nuestra. Se la compramos a un granjero que quiso vendérnosla. Así que compramos esta tierra. No tenemos ningún título de propiedad, pero nos pertenece. ¿Cómo lo puede demostrar? Porque estoy aquí. Fui yo quien la compró y la persona que me la vendió vive por aquí cerca. Lo que hemos descubierto es que existe una gran barrera burocrática que impide a los pobres poner en marcha una empresa privada legal. Al carecer de derechos de propiedad, la gente corriente de los países en vías de desarrollo no puede acceder a préstamos, hipotecas ni créditos. Se les excluye del sistema capitalista y el mercado global sencillamente los deja al margen. Esta es una época de crisis para el capitalismo en todo el mundo, ya que, por el momento, solo ha intentado ofrecer oportunidades adicionales a las élites de los países en vías de desarrollo. Pero no ha sido capaz de ir más allá, de ahondar en los intereses de la mayoría de los habitantes de los países en vías de desarrollo, que son los pobres. Resulta un increíble problema moral convivir con esta gran desigualdad en el reparto de la riqueza. Es asimismo un enorme problema intelectual. Los economistas de desarrollo, como yo, dedicamos todo nuestro tiempo a pensar en ello. ¿Por qué es tan acusada la desigualdad? ¿Qué podemos hacer para ayudar a los países pobres o reducir las diferencias? Son cuestiones muy complicadas. Lugares como Merelani, en el norte de Tanzania, se encuentran en el extremo inferior de la economía global.
Los mineros extraen piedras preciosas, tanzanitas, que alcanzan un precio final de 1.000 euros por pieza. Algunas minas son demasiado estrechas para un adulto. Se reservan para niños de unos 10 años conocidos como niños serpiente. Por cada gema, reciben menos de 1 euro. Oliver Twist ha llegado a la ciudad. Y es pobre y tiene un televisor. Y ve cómo vives tú y ve cómo vive él. Se va a enfadar mucho. De modo que o bien le muestras el camino del capitalismo y lo integras en él, o se buscará otra ideología. El hecho de que ya no exista un Kremlin que dirija la revolución no significa que no vaya a encontrar otro referente. Cuando suceden estas cosas, cuando la gente está insatisfecha y se rebela contra un sistema, es capaz de hallar un nuevo centro de poder muy rápidamente. I'm not one of these people that believes that economics solves all problems. But if people know they're taking care of their children, and if they have a personal interest in maintaining the peace, it's just easier for them to manage life's difficulties. You know, it's no accident that the Nazi Party arose in Germany. Everybody who was alive at the time remembers people in the Weimar Republic after the harsh peace of Versailles after World War I, carrying wheelbarrows full of worthless marks to the bakery to buy a loaf of bread. So I don't want to oversell this. It is not sufficient to build a peaceful, free world, but it is absolutely necessary. What is? Trade. Antes de dejar la presidencia, en su última alocución en materia de política exterior, Bill Clinton quiso señalar los retos de la globalización. Había llegado a la Casa Blanca afirmando que el mercado libre beneficiaría a los Estados Unidos. La abandonó sosteniendo que en un mundo interconectado es crucial preservar la paz. First, let me say, I think it's quite important that we unapologetically reaffirm a conviction that open markets and rule-based trade are necessary proven engines of economic growth. Now, I know that many people don't believe that. And I know that inequality, as I said, in the last few years has increased in many nations. But the answer is not to abandon the path of expanded trade, but instead to do whatever is necessary to build a new consensus on trade. That's easy for me to say. You can see how successful I was in Seattle at doing that. No generation has ever had the opportunity that all of us now have to build a global economy that leaves no one behind. For 8 years I have done what I could to lead my country down that path. I think for the rest of our lives, we had all better stay on it. Thank you very much. El programa de Washington sobre el libre comercio no sufrió modificaciones cuando la administración de Bush sucedió a la de Clinton. Conquering poverty creates new customers. What some call globalization is in fact the triumph of human liberty stretching across national borders. And it holds the promise of delivering billions of the world's citizens from disease and hunger and want. At this stage, I don't find in my travels around the country or even around the world that there is a widespread opposition to the basic fundamental trends that have been there for the last 40 or 50 years. Millions of people today are better off than they would have been without those trends and developments, without globalization, without the developments of increased international commerce. And that's all to the good, and very few people have been harmed by it.
El primer viaje al extranjero del presidente Bush tuvo México por destino. Su amigo Vicente Fox deseaba servirse del mercado global para aliviar la pobreza endémica de su país. Mexico has been one of the losers of the 20th century. We tried many different alternatives to development, and unfortunately we have 40% of the population poor. We have a per capita income that is extremely low. It is the same per capita income we had 25 years ago. So we must change things. Los presidentes Bush y Fox esperaban poder extender el NAFTA a todo el hemisferio oeste. Now we want to go further. I'm talking about a NAFTA plus, a NAFTA that takes us to a further integration. I've been talking this with President Bush, and fortunately, he's seeing it the same way. Sin embargo, Fox designó como ministro de Asuntos Exteriores a un líder izquierdista, antiguo amigo de Fidel Castro y crítico con el capitalismo global. La principal preocupación de la izquierda, desde mediada la década de los 90, ha sido la desigualdad inherente al capitalismo. Posiblemente hay una mayor desigualdad que antes dentro de los países ricos, de los países pobres, entre países ricos y pobres. Así que en este sentido, por ejemplo, la izquierda tiene quizá más razón de ser que en cualquier otro momento del pasado reciente. Los presidentes Fox y Bush decidieron reunirse de nuevo en Quebec, en una cumbre para la que se convocó a 34 presidentes electos tanto de Norteamérica como de Sudamérica. La Asamblea Nacional está allí. Así que lo que queremos que comprenda la Asamblea Nacional es que representamos a la mayoría. Esta cumbre se convirtió en el siguiente objetivo de los activistas antiglobalización. Digan lo que digan, se producirá algún tipo de destrozo, algún tipo de disturbio. Debemos procurar que eso no empañe la efectividad de lo que estamos haciendo. El debate se ha planteado en términos muy abstractos. Violencia, no violencia. Pero para mí, ese no es el planteamiento correcto. Nuestro objetivo es desbaratar la cumbre en la medida en que podamos con la mayor movilización posible durante los días 20 y 21. El programa de la cumbre incluía el comercio, la pobreza y las nuevas reglas del juego. Los organizadores acordonaron el centro de la ciudad. A la llegada del presidente Bush y otros dignatarios, los manifestantes trataron de romper el cordón. Al otro lado de las barricadas, el ministro de Asuntos Exteriores mexicano ahora formaba parte del sistema que antaño criticara. No han mencionado a los estadounidenses, han dicho: necesitamos vía libre para demostrar que podemos obtener resultados. Esta es mi primera cumbre importante desde que soy ministro de Asuntos Exteriores y es divertido. He visto a mucha gente que representa a sus sociedades, a sus gobiernos, a sus países y también amigos. Ha venido todo el mundo. Con 25 años, ¿dónde estaría? En las calles. Me parecería mucho más divertido. Como Jorge Castañeda, la mayor parte de los delegados procedía de países en vías de desarrollo que habían abrazado la globalización. Castañeda quería más comercio. También esperaba reducir las diferencias entre los ricos y los pobres del tercer mundo. Hay un asunto que se ha abordado constantemente en las intervenciones, que los países pobres, los sectores más necesitados de cada sociedad, necesitan un trato especial, que no se les puede abandonar, puesto que entonces ya jamás se integrarían. Yo diría que se está alcanzando el consenso sobre el tema, aunque no necesariamente sobre las medidas para lograrlo. I'm here to learn and to listen from voices to those inside this hall
and to those outside this hall who want to join us in constructive dialogue. Las manifestaciones callejeras ya se habían convertido en un elemento rutinario de cualquier conferencia importante. Los convocantes de las protestas se sofisticaban cada vez más y empleaban Internet y otros instrumentos de globalización para tratar de derribar el sistema. Viajamos por todo el país montando estas instalaciones donde quiera que hay protestas, ya sean importantes o modestas. Donde quiera que la gente quiera que las montemos, los ayudamos. Si podemos ofrecer alternativas, transmitir críticas procedentes de la calle y representar a una gran diversidad de personas, creo que tenemos posibilidades de triunfar. Ese triunfo consistiría en quemar el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. Consistiría en desmantelar la OMC, en arrebatar el poder a ese 1% de la población mundial que lo ostenta. Los manifestantes, al mantenernos vigilados desde una posición extremista, ejercen un contrapeso hacia el centro. Y eso está bien. Quizá no sea eso lo que buscan, pero es una pena. No siempre se obtiene lo que se quiere y no siempre se sabe por qué se lucha. Sin embargo, me parece que los manifestantes son los aliados naturales de la gente que cree que hay que hacer algo para gestionar el mercado internacional de algún modo. Los efectos a largo plazo del movimiento de protesta fueron sutiles, pero los hubo. A raíz de Seattle, los términos de la controversia sobre la globalización habían variado. Al principio, cuando estallaron las protestas, recuerdo que me sentía muy frustrada porque su retórica era muy abstracta. Hablaban de justicia económica, pero no ofrecían programas alternativos. Y cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que, desde una perspectiva histórica, la función de un movimiento de protesta no es brindar soluciones, sino criticar. Corresponde a la gente que está dentro del sistema buscar las soluciones para los planteamientos de quienes protestan. Esa es la fase en que estamos ahora mismo y creo que es beneficioso que llamen nuestra atención. I would say this. They care about legitimate problems, but they have the wrong diagnosis. Their diagnosis is that the global economy has produced all the misery that they're protesting against. On the other hand, you cannot have a global economy without a global social response, without a global environmental response, without a global security response. It's unrealistic to think you can, and that's basically the next big challenge is making this interdependent world of ours, on balance, far more positive and negative. And the extent to which we succeed in doing that will determine whether the 21st century is either marred in its first 50 years by terrorism of all kinds across national borders and more racial and religious and ethnic strife and tribal strife in Africa, or whether it becomes the most peaceful and prosperous and interesting time the world's ever known. Durante la primera década del siglo XX, la economía mundial estaba en muchos sentidos tan globalizada como en nuestros tiempos. Aquella era de la globalización finalizó en Sarajevo en 1914, cuando el disparo de un terrorista desencadenó la Primera Guerra Mundial. Durante el periodo subsiguiente al 11 de septiembre, parecía posible que la historia volviese a repetirse. Hasta el 11 de septiembre, se pensaba que, pese a las crisis y los riesgos, la corriente globalizadora era realmente irreversible. Desde entonces, se admite que la tendencia ya no podría invertirse. Los mercados son más eficientes, funcionan mejor y dan lo mejor de sí en tiempos de paz. Y si no estamos en tiempos de paz, sino en otra situación, las cosas no funcionarán tan bien y las prioridades cambiarán. La economía estadounidense ya estaba en recesión. Mientras se combatía el terrorismo, la administración Bush trataba de restaurar la confianza en la economía.
Out of the sorrow of September 11, I see opportunity. A chance for nations to strengthen and rethink and reinvigorate their relationships. When nations open their markets to the world, they find in America a trading partner, an investor, and a friend. En noviembre de 2001, la Organización Mundial del Comercio se reunió, como estaba previsto, en Oriente Medio. Se escogió la remota ciudad de Doha para mantener alejados a los manifestantes, pero los sucesos del 11 de septiembre habían desanimado al movimiento antiglobalización. Los delegados llegaron al compromiso que se había mostrado esquivo en Seattle. Se programó una nueva ronda de negociaciones en materia de comercio, en la cual las preocupaciones del tercer mundo serían el tema prioritario. Pienso que las nuevas tecnologías, la ruptura de las barreras para el comercio y el capital y la difusión de la economía de libre mercado han contribuido en gran medida a la buena salud de que goza la economía mundial, y así seguirá siendo durante mucho tiempo. Las posibilidades son enormes. Sin embargo, la gente de estos países que se siente marginada y cree que el sistema no les funcionará, tiene razón en su punto de vista. No se trata simplemente de ayudarlos. Creo que a nosotros mismos nos interesa muchísimo que se integren. I don't think there's any one overnight solution. I don't know anybody who's smart enough to sit down and write a brand new set of rules that we should all then adhere to. I think it is a process of negotiation among sovereign and independent nations. And that's probably as it should be. And it will evolve over time. And I do think we learn from our mistakes. But the idea that there's some sort of basic right way to do it out there and there's one individual or group who've got all the answers, I'd be deeply suspicious of that notion. Para la primavera de 2002, la economía de los Estados Unidos parecía estar en vías de recuperación. Aunque la amenaza permanecía latente, el sistema resultó ser más sólido de lo que muchos se habían temido. La era de la globalización parece estar lista para continuar, al igual que la controversia en torno a las nuevas reglas del juego internacional. En la tradición política estadounidense existe la arraigada creencia de que el comercio contribuye a la paz y a una mejora del nivel de vida. En retrospectiva, con la Gran Depresión, la Primera Guerra Mundial y la Segunda, quedó bien sentado que no es una cuestión de acuerdos comerciales específicos, sino de un amplio consenso sobre la importancia del comercio para la economía norteamericana, para el desarrollo económico de todo el mundo, y también como una de las bases para lograr un mundo más pacífico.